Muy buenas noches, estimados asociados y público en general. Les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. Compartir experiencias e intercambiar opiniones relacionadas con nuestro sector minero. Saludamos a nuestra mesa de honor. En nombre del Consejo Directivo, contamos con la presencia de nuestro primer vicepresidente, el ingeniero Oscar Miranda. Por el Instituto Canadiense de Minería, contamos con la presencia del ingeniero Philip Thwaites, quien es gerente de Grupo de Control de Procesos en el Centro de Soporte de Extrata en Ontario, que él va a presentar el tema Control Manual, Automatización de Procesos y la excelencia en el desempeño de las operaciones. ¿Cuál es la diferencia? Así como con la presencia del presidente del CIM, el señor Bertrand de Win. Hacemos de conocimiento que nuestros jueves mineros pueden ser vistos online ingresando a nuestra página web www.iimp.org.p. A continuación presentaremos nuestro video de protocolo de seguridad, recordándoles por favor poner en señal vibratoria o en todo caso apagar los celulares para no interrumpir la conferencia. Muchas gracias. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, comprometido con su seguridad, le da a conocer recomendaciones que deberá tomar en cuenta durante su permanencia en nuestra institución. En el primer piso contamos con capacidad para 194 personas y con 4 sensores estratégicamente ubicados y señalizados. Asimismo, tenemos un mezanín con capacidad para 36 personas, en donde se encuentran los sensores debidamente identificados. En el caso que se produzca un incendio y se va a usar el extintor, úselo. Caso contrario, avise de la emergencia. En los dos niveles, las vías de montaje están identificadas de manera tal que cada una de ellas cuenta con su respectiva puerta de salida. Son 4 de primer nivel debidamente señalizadas. La salida de emergencia para las personas que se encuentran en el estrado, en el desayuno y dispositor de turno, es a través de la puerta número 1, ubicada a su izquierda. Esta puerta se encuentra debidamente identificada y señalizada. Excepcionalmente, las personas sentadas en las butacas laterales saldrán por la puerta ubicada detrás de ellas. Considera que las rutas de evacuación están señalizadas con las fechas respectivas de estándares internacionales, las cuales indican el sentido y dirección de cada butaca hacia la puerta de salida más cercana, la cual nos llevará hacia nuestro punto de reunión, donde esperaremos la evacuación total. Recuerda que en el caso de suceder una eventualidad, debe mantener la calma y seguir las instrucciones del personal del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el cual se encuentra capacitado en manejo de extintores, primeros auxilios y evacuación, lo que permitirá tomar el control sobre la situación. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú agradece su atención. Muy bien, antes de dar inicio a la conferencia, esta noche contamos con la presencia de la promoción Bodas de Oro de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia de la Universidad Nacional de Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz. El presidente de la promoción, Alex Conco, va a hacer entrega de un presente al padrino de la promoción, el ingeniero Rómulo Mucho. Los invitamos por favor a subir al estrado. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, ante todo, muy buenas noches con todos los presentes. Es grato dirigirme a ustedes en esta oportunidad en representación de la promoción Bodas de Oro de la Facultad de Ingeniería de Minas. A continuación pasaré a leer una carta de agradecimiento al ingeniero Rómulo Mucho. Señor ingeniero Rómulo Mucho Mamane, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Lima, de mi especial consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente a nombre de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, Ancash, Perú. La presente tiene por finalidad hacerle llegar nuestro reconocimiento y agradecimiento por su gentil aceptación como padrino de la promoción Bodas de Oro de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la UNASAM. Para nuestra comunidad santiaguina y en particular para nuestra facultad, es un privilegio que haya aceptado tal designación, porque conocemos de su trayectoria profesional,
cuyos servicios honran a la industria minera, y estamos seguros que esta imagen será impregnada en el desenvolvimiento de sus ahijados, integrantes de la promoción Bodas de Oro de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz. Sin otro particular, quedo de usted atentamente, doctor ingeniero Julio Poterico Guamayallí, decano de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Estudiantes de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz, me siento muy complacido y muy orgulloso y satisfecho también. Creo que quizás no sea tan merecedor de este reconocimiento, pero con gusto lo acepto como para ser padrino, y obviamente que estamos organizando a la universidad para que también constituyan un capítulo, la seccional de Huaraz del instituto. Hemos estado conversando, así que Huaraz se une también a la familia, pues, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Así que muchísimas gracias. Trataremos de hacer todo lo mejor posible para hacer eventos, y necesitaremos siempre el apoyo de todos ustedes. Gracias, Julio, gracias, Lucho, y gracias, jóvenes, y gracias también a la digna concurrencia. Bueno. Les informamos a los asistentes que se les ha hecho entrega de un formato para que realicen sus preguntas. Agradecemos que por favor lo entreguen antes de terminar la conferencia a nuestras asistentes de sala. A continuación, el ingeniero Oscar Miranda nos va a brindar unas breves palabras de bienvenida. Buenas noches, bienvenidos al jueves, a la conferencia del jueves minero del instituto, que le damos la bienvenida. Hoy estamos engalanados porque tenemos a un conferencista de gran prestigio. Tenemos la suerte, porque él no reside acá en el Perú, tenemos la suerte de haberlo contactado, y le va una conferencia magistral en la cuestión de procesos metalúrgicos. Nuestra industria minera extrae minerales, diferentes tipos de minerales: plomo, cobre, zinc, oro, plata, y tiene por eso diferentes plantas metalúrgicas. Y lo importante, digamos, del tratamiento es tener el mejor concentrado, la mejor calidad de los concentrados, tanto en la disminución de las penalidades de los contaminantes que poseen los minerales. La conferencia se enfoca más en aspectos prácticos, de diseño, selección de equipos y procesos, mejoras de operaciones, selección adecuada de los instrumentos correctos, minimizar las variaciones del proceso. Es decir, la excelencia en el desempeño de las operaciones, que se centra en el sistema de control de procesos, gestión de operaciones, utiliza la automatización, ofreciendo optimización de los procesos, todo lo cual lleva a una entrega de mayor valor. Indudablemente que históricamente teníamos en las plantas, hasta desde el comienzo de la adición de los reactivos por goteo con un flotador y una mangadita, y con el transcurso del tiempo se ha ido automatizando. En la actualidad, digamos, bueno, hay una mixtura en lo manual y en la automatización. Asimismo, en la conferencia se abordarán algunas preguntas que todos tenemos y sus posibles respuestas a cargo del conferencista. ¿Qué tan variables son sus procesos? ¿Mantiene usted el desempeño del proceso optimizado con recursos constantes? Instrumentos modernos, mejores prácticas, sistemas de control y herramientas de monitoreo y desempleo. Es la parte esencial de la conferencia. Le voy a presentar entonces al ingeniero, ¿cómo se llama? Philip
White. Bueno, hago mi esfuerzo en pronunciarlo. Ese es el problema, los que tenemos unos apellidos difíciles. En la hoja de vida, Eduardo, tú vas a... Claro. En breves momentos vamos a presentar completamente al ingeniero. A continuación tenemos nuestros avisos institucionales. Del 10 al 12 de junio próximo se llevará a cabo en nuestra institución el curso Gestión de Costos en Proyectos y Operaciones Mineras. Estará a cargo del ingeniero Manuel Basurto Lavanda, reconocido profesional en esta materia. El curso está dirigido a profesionales en ingeniería de minas, geología, civil, metalurgia y otras especialidades afines al sector minero. Los cupos son limitados. Para mayor información, agradeceremos comunicarse con el área de promoción y difusión minera al correo promocionminera@iimp.org.pe. Uno de los más reconocidos investigadores de la metalurgia de metales base y preciosos, el Dr. Corby Anderson, ofrecerá del 10 al 12 de julio próximo un ciclo de cursos y conferencias en Lima y Huaraz. Esta será una excepcional oportunidad de compartir con un metalurgista de talla mundial que ha sido consultor en 40 países, ha patentado varios procesos metalúrgicos y es profesor principal actual de Colorado School of Mines. Informes al teléfono 313-4160, anexo 252 y en el correo electrónico eventos@iimp.org.pe. Los invitamos a formar parte de Perumín 31 Convención Minera, el evento minero más grande del mundo organizado por nuestra institución. Esperamos la visita de 75.000 profesionales y empresarios mineros procedentes de más de 40 países. Si usted y su empresa desean participar en la exhibición tecnológica, contáctenos al teléfono 349-4262 o al correo electrónico extemin@iimp.org. Es una excelente oportunidad para hacer negocios. Continuando con el programa de esta noche, como bien lo dijo el ingeniero Miranda, tenemos la presentación Control Manual, Automatización de Procesos y la Excelencia en el Desempeño de las Operaciones. ¿Cuál es la diferencia? Como sabemos, es a cargo del ingeniero Philip Waits. Él es un prestigioso ingeniero graduado de la reconocida Real Escuela de Minas del Imperial College London University del Reino Unido, donde posee una licenciatura en Ingeniería en Tecnología Mineral. Actualmente, Philip trabaja en Extrata como el gerente del Grupo de Control de Procesos en el Centro de Soporte a Procesos de Extrata en Ontario. Con más de 32 años de experiencia en la industria minera, ha venido trabajando en la defensa de la aplicación de control de procesos mejorados para la excelencia en el desempeño de operaciones. También dirige un exitoso programa sobre procesos para capacitación en ingeniería, EIT, para Extrata Canadá, habiendo ayudado a más de 39 ingenieros graduados. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Acá el ingeniero Weiss no habla español, así que el ingeniero Bertrand de Wind va a hacer la traducción, va a ayudarnos. Esperemos que no nos compliquen mucho los nombres difíciles, Please no flash. Please no flash. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. I am very honored to be here and to have been invited here. And thank you, Mr. President, for that. And CIM of Branch of Peru from Bertrand. Buenas noches, damas y caballeros. Me siento muy honrado de estar aquí esta noche con ustedes. Muchas gracias al Instituto de Ingenieros Profesionales y al Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo, sucursal Perú. So my topic tonight for you is about control. And I hope at the end of it you have a better idea and that we are surrounded with control all the time. And we have to make further improvements. Nuestro tema esta noche es sobre el control y espero que al final de la noche
todos nosotros estemos más familiarizados con todo el proceso de control, ya que nuestra vida gira mucho en torno al control. So just to give you a little bit of background, I am working with Xstrata, and I started my career with Texas Gulf, and I have 32 years. XPS, Xstrata Process Support, has worked in all of these areas over the last few years. Mi carrera profesional gira alrededor de la minería con Xstrata Process Support, y como ustedes pueden ver en esta transparencia, Xstrata Process Support tiene operaciones en prácticamente todas las partes del mundo. So my story tonight is to share with you some of my experiences from my team in process control. De modo que la historia esta noche es tratar de compartir algunas de las historias mías y de mi equipo con cada uno de ustedes. I am preceded by some very special people, Klaus Königsmann and Chris Larson, who actually worked at Antamina here in Peru. Me han precedido personas muy distinguidas, tales como el señor Königsmann de Noranda y de Chris Larson, que dicho sea de paso fue gerente de la concentradora en Antamina por un buen tiempo. The book, A Practical Guide to Process Control in the Minerals Industry, said process control is now an essential part of any concentrator operation. It provides a proven vehicle for improving operational excellence, operation economics, by increasing revenues and reducing costs. El libro de texto, una guía práctica para el control de procesos en la industria de minerales, define control de procesos como una parte esencial en la operación de cualquier concentrador y provee un vehículo apropiado para el mejoramiento de las operaciones económicas, aumentando los ingresos y reduciendo los costos. While the book was written in 92, the foreword of the book, the question was asked whether we're doing enough utilizing the technology. And I would say, even in 2013, no, we're not. We have some great technology, and we have some much better opportunities for the mineral industry. A pesar de que este libro fue escrito en 1992, se hace la pregunta de si realmente estamos haciendo suficiente. Y yo considero que realmente rodeado de tanta tecnología y tantas oportunidades en los procesos y en la ciencia, la respuesta es realmente que no. No estamos aplicando ni haciendo suficiente para asegurar la automatización y la optimización. And it really is regardless of which country. And I share with you Alban Lynch, he's now 82, and will be at IMPC at Prosamin in Chile in Santiago in October. He shared this comment with me this year as he asked what we were doing in Canada. Control is not a high priority here in Australia, even though the effect of inadequate control on the loss of mineral tailings is obvious. Y comparto con ustedes comentarios de autores tan importantes como Alban Lynch, y él menciona que el control no es una alta prioridad aquí en Australia, aunque el efecto de control inadecuada en la pérdida de desechos minerales o disposiciones minerales es obvio. Se pierde mucho mineral en los relaves. So my discussion topics tonight, I would talk a little bit about control engineering, the elements necessary for success. Nuestra discusión esta noche va a girar en torno a la ingeniería del control y los elementos que son necesarios para el éxito de este proceso. Instrumentation solutions, Soluciones de instrumentación, operational performance excellence, and what do we mean by those words? excelencia en el rendimiento operacional. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de estas palabras? Asset and performance monitoring, El monitoreo de los activos y de su rendimiento, and the opportunities for you, and especially the students in the room that are graduating. y las oportunidades que hay aquí para ustedes, especialmente para los estudiantes que están aquí en la sala y que están graduándose hoy. What is process automation? It's a wide subject.
That starts with measurement and instrumentation. ¿Qué es automatización de proceso? Es un proceso que comienza con mediciones y con instrumentación. Modeling and simulation. El modelamiento y la simulación, Data reconciliation. la reconciliación de la data, Very exciting area, data mining and multivariate statistics. la extracción de data y las estadísticas multivariadas. Of course, the important area of process control, Por supuesto, la área muy importante de control de procesos, optimization, la optimización and including sequencing and automation. y el secuenciamiento de equipos y la automatización. In other words, an absolutely fascinating area for control engineering. En otras palabras, un área absolutamente fascinante para la ingeniería del control. Okay, so what do we mean by process control? Entonces, ¿qué queremos decir con control de procesos? It's a broad term that means different things to different people. Es un término muy amplio que significa cosas diferentes para diferentes personas. But importantly, it's the technology to obtain information in real time Pero importante es la tecnología requerida para conseguir información en tiempo real on process behavior and use that information to control variables that are available to us in the plants. en el comportamiento de los procesos y entonces usar esa información para manipular las variables de proceso con el objetivo de mejorar el rendimiento de las plantas metalúrgicas. So let's look at it graphically. Veámoslo gráficamente. We have used this logo for over 3 decades in the Falconbridge, Noranda, and Xstrata organization. Hemos utilizado esta gráfica por más de 30 años en Noranda y otras organizaciones. We must understand variability and what the measurements are. Debemos entender la variabilidad y cuáles son las variables que se juegan. Flows, temperatures, pressures, densities, for example. Flujos, temperaturas, densidades y otras variables importantes. So do we understand the variability and can we reduce that variability through control? ¿Comprendemos realmente la variabilidad y podemos realmente reducir esa variabilidad a través de los controles? And once we can do that, then we have an opportunity of shifting to higher throughput. Porque una vez que entendemos ese proceso, podemos realmente cambiar los niveles y aumentarlos para conseguir mejor producción. Or reducing, of course, if it's a consumable, chemicals, energy, steel, etc. O reducir la cantidad de insumos que estamos utilizando en el proceso. In Canada, we travel long distances, and I usually ask the audience, have you used cruise control on a car? En Canadá generalmente tenemos que viajar por largas distancias y me gusta preguntarle a la audiencia y le hago a ustedes esa pregunta. ¿Han usado ustedes el control de velocidad? And when we travel, we may set the cruise controller at 100 kilometers an hour, for example. Por ejemplo, cuando viajamos, queremos viajar a una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora. But if the car goes to 120 and down to 80 kilometers an hour, that is too much variability and we will turn it off. Pero si el carro se va a 120 kilómetros por hora y después baja a 80 kilómetros por hora, entonces eso produce demasiada variabilidad y apagamos el sistema de control. But if it's plus or minus 1 kilometer an hour, we will typically increase the set point 10 kilometers an hour. Pero si la variación es solo de 1 kilómetro por hora, 101 a 99, entonces lo que podemos hacer es aumentar el punto al que hemos establecido la velocidad 10 kilómetros quizás. And that optimizes our time, of course. Y eso lógicamente optimiza el tiempo de nuestro recorrido. The point with this diagram is that it's very important that we maintain control to the process constraints. El punto de esta transparencia es que es muy importante que nosotros tengamos control sobre las diferentes variables que influencian el proceso. Because if we trip up our operators and we have poor control and if it is not robust,
Porque si perturbamos a nuestros operadores y el proceso no es realmente robusto, we do not get the returns for our plant management and the benefits of what could be excellent development work. no sacamos el retorno a la inversión y lo que es realmente excelente en el proceso de operación. So we also show it in terms of distributions. Lo mostramos también en forma de distribuciones. And here's just another way of showing a tighter distribution with improved control. Y aquí hay otra forma de presentarlo, una distribución más estrecha, más exacta, relativa al control. And then in the optimization and changing the mean. Y en la tercera gráfica, el proceso de optimización y el mover la media hacia arriba. Now let's look at this example. It is cyclone overflow density. Veamos este ejemplo que es overflow o rebalsamiento de los ciclones y los niveles de los ciclones. It is the product from grinding to flotation. Es el producto de molienda en la flotación. And think of flotation as the customer for grinding. Y piensen en flotación como el cliente de la molienda. And this is actually a process problem. It is not a control problem. We have very good control on the right-hand side. Y este es un problema de proceso, realmente no es un problema de control. And it is a bad process where we're over pumping from a sump, which is ruining our product for flotation. Y es un problema de nuevo del proceso donde simple y llanamente estamos bombeando más de la cuenta de un pozo que hay en los suelos quizás. So it's important for those of you looking at the plant data to recognize examples like this. And we must always correct the plant processing problems first. Control cannot improve a bad process. Y es un problema muy importante para aquellos que estamos manejando plantas y procesos. Realmente tenemos que darnos cuenta cuando es un problema del proceso y no realmente una situación de control. So we summarize minimizing process variation, optimizing process performance, minimizing costs, and improving product quality to maximize safety as well. Y sumarizamos o resumimos de la siguiente manera. Primero, minimizar la variación de los procesos. Segundo, optimizar el rendimiento del proceso. Tercero, minimizar los costos relacionados con las variables. Cuarto, el control de la calidad del proceso. Y final, y muy importante, el crítico, es maximizar la seguridad en todos estos procesos. Now what is important is these ones are tied to the business objective, and of course that's what gets the plant manager interested, and is important that we tie the results to the business objectives. Pero la clave es que todos estos elementos tienen que estar vinculados directamente con los objetivos del negocio, y esto es lo que va a mantener interesado al gerente de la planta. De otra manera, él no va a comprar el proyecto que tenemos. Let's take a look at one of our flotation plants, and flotation is so important for copper extraction and zinc and nickel, etc. Veamos a uno de los procesos de flotación de una de nuestras plantas, y como ustedes saben, flotación es un proceso sumamente crítico para muchas de nuestras plantas de cobre y de zinc. Even in Canada, our operators in the past have had to manually adjust airflow to flotation. Y aún en Canadá, nuestros operadores tenían que pasarse mucho tiempo tratando de controlar manualmente las válvulas de control de aire para este proceso. But when we upgraded the equipment and put in measurements and actuations, now our operators get to work in engineering units instead of valve positions. So it's far more intelligent. Pero cuando optimizamos el proceso, esto permitió que nuestros operadores pudieran entonces trabajar en todo el proceso de ingeniería y un proceso mucho más productivo, porque ya no tenían que estar manipulando válvulas y movimientos que le consumían todo el tiempo. Then we don't tie our operators to making continuous manual adjustments. Así los operadores no están totalmente comprometidos en tener que estar haciendo
simples ajustes manuales a las válvulas y los procesos. I'll come back to this later. Voy a volver a esto un poco más tarde. So the toolbox for control is quite vast. And again, this is why it's important to have people that understand control engineering as a technology. Que nuestra caja de herramientas para los procesos de control es muy vasta y por eso es muy importante tener gente que realmente sabe cuáles son estas herramientas. PID, Proportional Integral Derivative Control, is the predominant control, whether it's a petroleum plant or a mineral processing plant. El proceso de PID es una de las herramientas fundamentales y es proceso integral diferenciado, un poquito complicado para los no técnicos, pero ustedes lo conocen todo muy bien, y es uno del corazón del control de proceso. And as the toolbox gets more capable, we get into more advanced, multivariate, multivariable predictive control, or also model-based control. Y a medida que se hace más compleja nuestra caja de instrumentos y de herramientas, entramos a procesos más completos como el control multivariable y predictivo. And other automation strategies and advanced control. Y otras estrategias de automatización y control avanzado de procesos. So let's take a look at a very simple controller, and one that is always around us, certainly in Canada with the temperatures that we experience, a temperature controller. Bueno, miremos una herramienta fundamental que ciertamente en Canadá es muy importante, que es el control de la temperatura, porque ahí podemos tener elementos muy extremos, fríos y calor. And in fact, more and more we're seeing these in our vehicles, controlling the temperature automatically in the vehicle. Y cada vez más vemos este tipo de controles en nuestros vehículos, por ejemplo, para controlar la temperatura del motor del auto. But of course, in our plants, we have far more complexity. The diagram is one of a semi-autogenous grinding mill, typical of what we would find at Antamina, for example. Pero por supuesto en nuestra planta las cosas se ponen mucho más complejas y aquí podemos ver una gráfica de una molienda semiautónoma como el que se usa en Antamina. In this case we have technology measuring and the example is not Antamina but is in the far north of Canada. We have an example of camera measurement of particle size. It's actually 75 millimeters, so the size of the ore going into the mill. Aquí tenemos un ejemplo donde hay una medición por cámara del tamaño de las partículas y como pueden ver la gráfica en blanco muestra cómo cambia el tamaño de las partículas en el proceso. We're running manually, so we have a manual feed rate that is fixed here. Estamos funcionando en forma manual y aquí podemos ver que el ratio de alimentación está siendo constante. And you can see the effect on the power draw in the mill by the blue line. Y podemos ver el impacto que esto tiene en la potencia que está usando el molino en la línea azul. And bearing pressure, which is it tells us about the load in the mill in the absence of load cells. Y el peso que está sobre los rodamientos, que nos dicen cuánta capacidad o cuánto peso está entrando en el molino. And you can see that as the ore is getting coarser and finer, we see the effect on the bearing pressure, the mill load, and the mill power. Y vemos que a medida que las partículas se hacen más densas, más rugosas o más finas, vemos el impacto que eso tiene en la presión sobre los rodamientos. It's a complex problem and it's a multivariable issue. Es un proceso complejo y que implica variables múltiples. So how is control applied in our industry? ¿De qué manera se aplica entonces el control en nuestra industria? For example, in our mines, we're seeing more and more ventilation, airflow, and pressure control, particularly with our mines going very deep. En nuestras minas especialmente vemos cómo se utiliza en la ventilación y control de flujo de aire y presión, especialmente a medida que nuestras minas se hacen más profundas. Fundamental in milling is feed and tonnage and water ratio control.
En la molienda, la alimentación y el control del tonelaje, al igual que el ratio de agua a sólidos. Pump box and pressure and density controls are very, very important. Cajas de bombas y tanques para evitar el relave, perdón, el overflow. And of course flotation and reagent for grade and recovery control. Y los procesos, los químicos en los procesos de flotación, los controles de estos químicos y los agentes de reacción. And thickeners and chemical additions in those thickeners, both tailings and concentrates. Entonces también los espesadores y los químicos que se utilizan para manejar esos procesos, incluyendo la densidad y los overflows. And as we go on to the roasting and smelting process, we have a similar range of controls, as well as in the refining, in the electroplating and stripping and packaging. Y igualmente cuando vemos los tostadores y las fundiciones, tenemos también similares procesos como el control de alimentación, el flujo de aire, el control de la potencia y otros elementos como la presión en los ductos. So it's important to understand that there's a hierarchy in terms of control, with the process being on the bottom and the measurements, the instrument that flows, temperatures, pressures, being measured and being controlled. Okay, tenemos que entender que existe una jerarquía en el proceso de control, que comienza en la base de la pirámide con elementos como las medidas, las mediciones y la instrumentación. And as we go up the triangle, it gets more complex, but the cash returns and the opportunities are vast in terms of the optimization. Y a medida que subimos en la jerarquía de las pirámides, las cosas se van haciendo cada vez más complejas, pero el verdadero retorno lo conseguimos justo en la cúspide de la pirámide, cuando entramos en los procesos de optimización. And often in our plants, the investment has been made in the regulatory control, the flows, temperatures, and pressures, but rarely in the advanced, coordinated, and optimization. Generalmente en nuestras plantas, las inversiones se hacen en los procesos regulatorios, los procesos básicos, pero difícilmente vemos que estamos trabajando en automatización de los controles avanzados y en los procesos de optimización. But we need a good regulatory level in order to get the optimization. Pero por supuesto necesitamos un buen nivel de regulación de procesos básicos antes de poder llegar a la optimización. And of course this impacts the business profitability that interests the plant manager and the owners. Y por supuesto esto impacta la rentabilidad del negocio, que es del interés definitivo del gerente de la planta y del dueño del negocio. Let's have a look at a complex metallurgical site, one that I worked at for over 16 years in Northern Ontario, Canada. Veamos una compleja planta de producción de energía eléctrica donde trabajé en el norte de Ontario por muchos años. In this case, we responded to a change of energy costs given to us by our utility. En esta planta respondimos a unos cambios que hizo la Autoridad Regulatoria de Energía Eléctrica. And using advanced control, we were able to shift power from the regular daytime to, not a lot, but just a percentage of it, to the off-peak hours, and therefore have a much lower cost for the same production. Y aquí, utilizando procesos avanzados de automatización, pudimos cambiar de la utilización de la mayor cantidad de energía durante el día, donde era mucho más cara la energía, a utilizar mayor cantidad de energía en las horas que no eran pico y que llevaban un costo mucho menor que el del día. The returns were fantastic, 17.6 million, and our power costs on about 1 million megawatt hours per year, so a lot of power.
Los ahorros fueron extraordinarios, conseguimos 17.6 millones de dólares en un consumo promedio por año de más de 1 millón de megawatts. And nowadays, our power cost is over double these kinds of numbers. So opportunities can be incredible with advanced process control, and not a huge effort in some cases. Hoy en día estos costos se han duplicado prácticamente y es una muestra clara de las oportunidades que cada día encontramos en la operación de nuestras plantas de procesos. I borrowed a slide from Emerson. They said 75% of physical assets are under process control. We're talking about processing plants here. Yeah. Esta transparencia la he tomado prestada de Emerson y en ella nos dice que el 75% de los activos físicos están utilizando control de procesos. And yet 60% of all control loops are underperforming, even though we have diagnostic tools often in our control system that are underutilized. Y sin embargo, más del 60% de todos los lazos de control están a unos niveles muy bajos de rendimiento, a pesar de que tenemos instrumentos y herramientas de diagnóstico muy avanzadas. So let's have a look at the control loop. So we have the process here. Miremos al lazo de control y vemos que en la base tenemos el proceso. There are 5 essential elements for a good control loop. The flow transmitter, Hay 5 elementos esenciales para el lazo de procesos. Primero, los transmisores de flujo, the controller, el controlador, the actuation, el actuante and obviously the process. y evidentemente el proceso. And only when all 5 elements are performing at their best will we meet the expectations from our control system. Y solamente cuando los 5 de ellos están funcionando a su máxima capacidad, vamos a poder satisfacer las expectativas de nuestros directores y procesos. Now I'm only showing one control loop here, but a complex plant like Antamina would have 600 of these kinds of control loops. Aquí solamente estamos mostrando un lazo de control, pero una planta compleja como la de Antamina tiene por lo menos 600 lazos de control. So in terms of loop tuning, I go back to this airflow example, and I think it's a very interesting one that I like to share with the industry. Y en términos de afinamiento de los procesos de control, voy a mostrarle este ejemplo. Here we made a step change, and it took about 15 minutes in order to reach the value that we wanted the process to move to. En este punto que les mostré, hicimos un cambio radical. Sin embargo, una vez que hicimos el cambio, tomó aproximadamente 15 minutos para llegar al nivel óptimo que se señaló. Everything's the same process, same valve, same transmitter. After retuning, Todo es lo mismo, pero todas las variables, pero una vez que hicimos el afinamiento del lazo de control, miren lo que sucedió. in 3 minutes we were able to increase the set point and decrease it, and this is a very nicely well-tuned control loop. En 3 minutos pudimos llegar al máximo del proceso y después reducirlo dramáticamente porque simplemente habíamos afinado el proceso y respondía mucho más rápidamente. And this sets us up very importantly for the next level of control, more advanced control at a more frequent basis. Y esto nos muestra cuál es el próximo paso en el nivel de los lazos de control, donde podemos hacer cambios mucho más frecuentes y con mayor efectividad. So let's have a look at a couple of examples from our plants. In this case is feed tonnage. You can see the feed going down to the grinding mill. Veamos un ejemplo en nuestras plantas de proceso y en este caso es la alimentación de tonelaje de rocas en nuestra planta. So a reduction in standard deviation from 50 to 14 tons an hour, 72% reduction. That affects everything else downstream of that because this is the feed to the plant.
Aquí pudimos reducir dramáticamente la desviación estándar de la alimentación de 50 a 14 toneladas por hora, y eso consiguió un 72% en la reducción, y esto afecta a todos los procesos que hay aguas abajo. And normally we ratio water to feed rate. Y el ratio de agua a mineral de alimentación también fue afectado. So let's have a look at a water addition 1. Here's the same plant, and there's the difference in the distribution, 58% reduction. And don't forget, the density is a critical parameter for flotation, the customer for grinding. Ya, miremos un ejemplo de adición de agua, donde se pudo conseguir la mezcla entre mineral y nivel de agua, y se redujo la desviación estándar de 0.017 a 0.007, y esto, como ustedes saben, afecta tremendamente la densidad y la humedad del material que se está alimentando. And this is what the plant manager wants to see, the difference in the grind and the effect on recovery, 42% to 52% and 60% to 73% increased recovery. Y esto es algo que el gerente de la planta definitivamente quiere ver, el impacto que hay y la relación entre la reducción entre el tamaño del mineral que se alimenta y los niveles de recuperación, porque ahí definitivamente es donde está la plata. 42% a 52% de reducción y 60 a 73% de aumento en la recuperación. And affecting the overall plant recovery as well. Y afectando la recuperación total de la planta en un 3%. Sorry. And the last example here is one that there's a biased elimination. So here is a reduction. This is flotation levels, and this was predominant through the whole plant. Here we have to ask the operator to memorize a bias. So go back to speed control. I want to run at 100 kilometers an hour, but you've got to put in 110 to get 100. Bien, aquí tenemos un ejemplo que está relacionado con el sesgo en un proceso. Y aquí pueden ver que teníamos que pedirle a los operadores que se memorizaran cuál era ese sesgo en el proceso. Miremos de nuevo el ejemplo que teníamos con el automóvil y el control de velocidad, y vamos a ver lo difícil que es esto. So proper controller tuning, I'm not the first to say it, and there's lots in. Here's a book, Advanced Control Unleashed. To get to advanced control, you need proper controller tuning, and that's the quickest and least expensive improvement you could make to increase to improve the plant control. El apropiado afinamiento del control es, y yo no soy el único en decirlo, pero la mayoría de los libros, como por ejemplo el libro de control avanzado de proceso, dice que este apropiado afinamiento es quizás el mayor y más rápido y menos costoso de todas las mejoras que pueden hacerse en un sistema de control para reducir la variabilidad del proceso. Okay, so let's talk a bit about automation and advanced control. Bien, por favor, hablemos ahora de automatización y controles avanzados de procesos. A good example of automation is a washing machine. Un buen ejemplo de control de proceso es una máquina lavadora. But of course our processes are far more complex than that. Por supuesto, nuestros procesos son mucho más complejos que eso, ¿no? While I'm not aware of an automated milling plant, we certainly see automated power generation stations, particularly hydro generation stations. Aunque no sabemos de un proceso de molienda completamente automatizado, sí conocemos de muchas plantas de energía eléctrica que son completamente automáticas. Automation for us includes things like motor stop-starts, stops, crushing plants, sump controls. La automatización para nosotros incluye cosas como arrancadores automáticos de motores que paran también automáticos, plantas de molienda y también bombas de alimentación. And the important thing of automation is there's no steps missed. Lo importante de la automatización es que no hay pasos que se pierden.
And we see it extending to drilling equipment and autonomous haulage. Y lo vemos que se extienden a equipo de perforación y también a la transportación automática de mineral a través de camiones o otros transportes. Filtration systems and automatic plate stripping. Sistemas de flotación y también separadores automáticos del metal. In terms of advanced control, it's a little bit more complex subject. Y cuando hablamos de controles avanzados, ya el tema se hace un poco complicado. But in my own experience, having applied it to things like roaster controls, we can see things like 77% reduction in bed temperature and increased throughput of about 4%. Pero en mi experiencia en controles sobre tostadores o calcinadores, podemos encontrar resultados como un 77% de la reducción en la cama, en la base de los hornos, y también en un aumento en el rendimiento de un 4%. And it's important to say that if our plants can't support it, if there isn't the technical expertise, and that is the case in Canada as well, we would not introduce it. Y lo más importante es que si no tenemos el experticio, el conocimiento dentro de nuestra planta, en Canadá no lo haríamos, es que no introduciríamos estos procesos en ellas. There's some important steps: monitoring, identifying the problem, analyze and diagnose, retune, and leading to advanced control. Para introducir un proceso de control avanzado, tenemos varios pasos importantes que hay que desarrollar. Primero, monitorear el rendimiento, después, identificar los problemas y priorizarlo, analizar y diagnosticar, refinar y encontrar las causas de problemas, y finalmente llegamos a los controles avanzados. And to our control engineers, some of the solutions should be looking like this, and they should be more configurable and less programmed. Y nuestra ingeniería de control debe lucir más como esta parte del diagrama que estamos mostrando aquí, que debe ser un poquito más configurado y con menos programación. If we look at Kayawasi's milling about 150,000 tons now and has 3 SAG mills. Veamos al ejemplo de Collahuasi, que está moliendo aproximadamente 150,000 toneladas y tiene, how many SAG mills? 3 SAG mills. 3 molinos de bolas. And several ball mills after that. And again, as I showed earlier, the problems are complex and the equipment is very large, and it is a multivariable problem. And nowadays, we're using MPC solutions. Honeywell is just one of the providers of an MPC solution. Luego de los molinos SAG, tienen otros múltiples molinos de bolas y tienen un montón de variables importantes. Vemos, por ejemplo, que Honeywell es uno de los tipos de control avanzado que también proveen soluciones para esto. Antapaccay is currently looking at an FL Schmidt-based solution, but a similar kind of approach. Antapaccay está mirando a una solución MPC actualmente. So how many applications are there like this, excluding cement and steel? ¿Cuántas aplicaciones hay como estas, excluyendo el cemento y el acero? There are about 230 applications, and about 70% of those are Honeywell. Hay aproximadamente 230 aplicaciones de controles avanzados y el 70% de ellos son de Honeywell. Okay, let's change the topic now. What are some of the elements necessary for successful process control? And I've been talking a little bit about the tools and the systems and the control engineering, and I think by now you should appreciate that the people with knowledge and control engineering experience and background training are incredibly important to the solutions. Ok, cambiemos ahora el tema y veamos cuáles son los elementos necesarios para el éxito de los controles de proceso. Hemos estado hablando sobre las herramientas y los instrumentos, sistemas de medición, pero ahora ustedes se dan cuenta que posiblemente el elemento humano es uno de los elementos más importantes en todo lo que es el control de procesos. Y Phil está
challenging my abilities, going too fast, but that's good. I'm Okay. keeping up. And the management, the plant management is incredibly important because if we don't get the project or don't get to visit the plant, then how are we going to get the solutions? So management is incredibly key. Y otra parte muy importante es la parte de la gerencia. Si no visitamos las plantas, ¿qué vamos a hacer? And of course, management wants to know successes. And I think the industry is getting better at sharing some of those successes in the various conferences like ProSamin, Auto Mining, and our Canadian Mineral Processing, and of course, why I'm here today. Y por supuesto los resultados son críticos. Si no conseguimos los resultados, nada de lo que hacemos vale la pena. Let's change the subject again. Let's have a look at instrumentation solutions, because if we can't measure, we can't control. Bueno, cambiemos de nuevo el tema y veamos sobre las soluciones de instrumentación, porque si no podemos medir, no podemos controlar. Very interesting technology on the mining side, cross-belt analyses. It has beaten us for many, many years, and we're starting to see some equipment that can give us our nickel and copper and so on assays on a belt conveyor. And this is something that is just not yet practiced in our industry. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos algo de la minería, de la parte del minado, y ahí en las fajas transportadoras podemos ver sensores y medidores del nivel de níquel, por ejemplo, del mineral que estamos llevando, y en una fase muy temprana del proceso que afecta a todo el resto de del procesamiento. This company based out of Finland can also analyze drill cuttings as the drills are drilling the blasting holes. Esta es una compañía basada en Finlandia, y esta puede ver y puede analizar también ahí en el lugar las perforaciones que se hacen para ver qué cantidad de mineral y cómo está distribuido el mineral en los frentes de mina. We're looking at testing one of these devices in Sudbury this year. Estamos viendo que aprobar este tipo de soluciones en Sudbury este año. Now, Siemens and Chess provide many of our measurements in our plants, our flows, levels, weights on our conveyors, very important measurements for us. Siemens provee muchos de los instrumentos y herramientas que tenemos para medir en las fajas transportadoras, válvulas, etc. More recently, we're seeing Endresen Hauser, a German-based company, and they've got some very exciting instrumentation. For example, their pH measurements with no electrical contact. And believe you, at 30 below, minus 30 Celsius in our tailings areas, this is important to our instrumentation technicians. Recientemente estamos viendo Endresen Hauser y hay una instrumentación muy sofisticada que se está desarrollando, como este ejemplo que podemos decir, donde no hay en esta pieza contactos eléctricos. Y yo les puedo decir, cuando la temperatura baja a 30 grados bajo cero, el no tener contactos eléctricos es definitivamente una ventaja. Probably the best example, and it's not an Xstrata plant, is Los Pelambres in Chile, 70% savings on 17 units. Uno de los mejores ejemplos es una planta que no es de Xstrata en Chile, Las Pelambres, y ahí en 17 unidades se logró un 70% de ahorros en la minera. And I believe we have selected these for Antapacay here in Peru. Se han seleccionado esas piezas para Antapacay aquí en Perú. I'm encouraging the suppliers to do more diagrams like this that help our students and help our process engineers. Here we have a thickener process, and believe you me, most thickeners that we look at are manually controlled. Estamos promocionando que nuestros suplidores desarrollen más diagramas como este para ayudar a los estudiantes como los que tenemos hoy aquí. Este es un ejemplo de un expesador donde podemos ver claramente cómo funciona, cuáles son las partes y cuál es su interacción. For example, Coriolis flow meters are now capable of measuring water versus flocculant, which is often trips up the plants. Los medidores Coriolis que pueden medir el flujo tanto de agua como de las partículas que hay dentro. Bed level and bed pressure. El nivel de la base del espesador y los floculantes.
and density and flow, of course. y la densidad y el flujo. So I hope to see more of these in the next couple of years. Esperemos que veamos más de esto en los próximos años. There's a fairly new instrument that here is shown on the feed line at Kayawasi. It's a clamp-on instrument using strain gauges. Aquí hay un instrumento muy interesante que simplemente se adhiere a una de las tuberías. And for many, many years, we've not been able to get intermediate flows around the milling circuit. And we now have that capability with this instrument. En muchos años no habíamos podido conseguir mediciones como estas, intermedias en el proceso de las tuberías de los molinos, y ahora ya podemos hacerlo con esta nueva tecnología. And again, we've selected these for Antapacaya, Las Bambas. Y de nuevo ya seleccionamos esto para Antapacay y Las Bambas. So let's have a look at one of our plants in South Africa. Here's 2 mag meters, and here's the new meter. And there's a difference in the measurement. And of course, I've been talking about variability and variability reduction. And so if we can get a better measurement, we can get better control. Y aquí podemos ver un ejemplo claro en una planta de Sudáfrica, y hemos estado hablando de reducción de variabilidad, y aquí podemos ver claramente cómo esta se reduce por efecto de esta mejora en la instrumentación que hemos hecho. Now, the product of grinding is really density, flow, and particle size. We're grinding to get down to a certain particle size. There's this German instrument, Opus, is largely unknown in North America and South America, and has capabilities of measuring down to 1 micron with ultrasonic extinction as the technology. El producto de la molienda es flujo, densidad y tamaño de partícula. Aquí podemos ver uno de los nuevos instrumentos que se han desarrollado por una compañía alemana, y es un aparato súper interesante que puede comenzar a dar tamaños de partícula de hasta 1 micrón y flujos de menos de 1.5 metros por segundo. And this is on a 3-minute basis, so provides that information that has been unavailable to us for many years. Y esto se hace cada 3 minutos en línea, de modo que podemos ver una cantidad tremenda de información. Obviously in flotation, cameras. We see cameras around our cities a lot, but in milling, cameras help us with size analysis. En flotación podemos ver aquí análisis de cámaras, y podemos ver diferentes ejemplos de cómo podemos medir estas cosas. Froth velocities. La velocidad. And the quality of flotation. Y la calidad de las burbujas de flotación. And in Chile, we have a very good company, Aplic. It's got nothing to do with Extrada, but cathode quality surfaces as well by camera imaging. Y en Chile también tenemos algunos ejemplos interesantes de mediciones a través de cámara. So what do we mean by process operational performance excellence? I'm going to pick 2 typical processes, and the first one is flotation. Aquí tenemos otro proceso típico como la flotación. We never want to see flooding, and we never want to see empty banks. No queremos ver nunca rebalses y mucho menos células vacías. Because if we do, we don't operate our process correctly. Porque si lo hacemos, nuestro proceso no está operando correctamente. So I share with you some experiences that we're sharing around the world. Here's a level measurement device with lots of problems. Aquí comparto con ustedes cosas que tenemos a diferentes lugares del mundo en un medidor de nivel. And it requires a mechanic to undo the bolts for the operator to clean it. Y aquí necesitamos un mecánico que tiene que reducir los tornillos y las tuercas para que el operador pueda limpiarlo. It's a simple issue, but if you design it properly, you can have a pin, water addition, and a Teflon coated shaft, which gives you a far better measurement of your flotation level. Pero si uno lo diseña propiamente, pues puede conseguir un proceso mucho más simple con unos pernos que pueden jalarse con agua y el eje recubierto de teflón. Mucho más fácil y simple, el operador solo puede destaparlo y limpiarlo. Believe you me, we have many plants that don't get this right. Y tenemos muchos de estos contactos que no ajustan propiamente.
And here's an example, as an old mill. You say, okay, it's an old plant, I don't need it. Here's the results of this device going down to southern Chile on the border of Argentina. And here's what it looks like in an old plant. Aquí tenemos un ejemplo de un mecanismo que se ha diseñado para una planta muy vieja, pero pueden ver lo bien que se ajusta este instrumento. So when I talk about operational performance excellence and best practices, obviously it starts with the instrumentation device. Cuando hablamos de procesos de excelencia en los procesos operacionales, podemos comenzar con los procesos de medición. Good level control. Control de niveles. Split range, we often have 2 darts. Actuación dividida. And smart positioners, we know the controls can understand where the dart is. En posicionamiento inteligente, donde los controles pueden comprender dónde está el proceso. Surge tank controls. Tanques para evitar el rebalse. And leading to better metallurgy. Y controles metalúrgicos mejores. And in terms of chemicals, same kind of thing for the reagents. En términos de los químicos, el mismo tipo de control para los agentes de reacción. And again, we can follow a similar cycle using Coriolis meters and best practices that can ultimately lead to 25% lower reagent costs. Y podemos utilizar lo mismo en sistemas como los medidores de Coriolis, donde seguimos el mismo proceso y podemos llegar hasta optimización de la metalurgia. So it's not a simple process. No es simple, pero se puede manejar. As I come towards the end of my presentation, I think it's important to talk about the assets. Para llegar a la parte final de mi presentación, creo que es muy importante hablar sobre la optimización de los activos. We often use PI systems to monitor our processes, but these rarely touch our control system, even though they run through our control system. Generalmente utilizamos el sistema PI, pero que realmente no entra en los mecanismos de control de nuestro proceso. And so when we've done all these changes on variability reduction, we want to be able to monitor those and maintain the gain. Cuando hacemos todos estos cambios en el proceso de reducción de la variabilidad, necesitamos asegurarnos por un buen proceso de monitoreo. And we're using tools like CPM. We're exploring these tools right now, Control Performance Monitor, and this helps monitor process control loops such as the one shown in this diagram here. Y usamos procesos como el CPM, que nos ayuda a monitorear estos procesos como el que estamos mostrando en pantalla. But very importantly, providing key performance indicators, KPIs, for our managers, supervisors, and technical staff. Y lo más importante es que le proveen buenos indicadores de rendimiento a las personas que tienen que manejar los procesos, los gerentes, supervisores y el staff técnico. And very quickly, another example shown here. Otro ejemplo rápidamente que mostramos, y llegando casi al final. And this helps us change our practices from breakdown maintenance to actually more intelligent practices where we can see issues with the control loops as they develop. Y este diagrama muestra cómo tenemos que cambiar algunos de nuestros paradigmas y tenemos que comenzar a ver el ciclo completo de los procesos de control. So, the opportunities for you and your plants to consider. ¿Cuáles son las oportunidades para usted y para su planta que tiene que tener muy en cuenta? As you can see, the software allows us to now classify our operations. El software nos ayuda ahora mismo a clasificar nuestras operaciones. Have early warning detectors and soft sensors. Podemos tener procesos que nos notifican en forma temprana de las condiciones que se producen en la planta. But this comes with utilizing the technology. Pero esto viene cuando utilizamos realmente la tecnología que está disponible. And in terms of best practices, I have to look to Chile and at Santiago,
there is this center here, which is a control room on top of the control rooms. No, this isn't controlling the plants, it's just monitoring the systems to make sure everything is working and functioning appropriately. En términos de mejores prácticas, tenemos que mirar hacia Chile y aquí tenemos un sistema de control que realmente no está controlando la planta, sino simple y llanamente está vigilando el proceso de control que se ejerce en la planta. And this can be invaluable for some of the instrument suppliers, and I bring it up because we do monitor Collahuasi through the Santiago control room, so the plants can be thousands of kilometers away. Y esto puede ser un diagrama muy interesante para los suplidores de este tipo de equipo, donde vemos un proceso de control remoto a una distancia muy larga desde Santiago de Chile, donde se puede tener un control de plantas como lo que está ocurriendo en Collahuasi o en otros lugares. So I ask these questions for you. Is your feed stable? Are your instruments calibrated and performing? Bien, para concluir, le hago estas preguntas a ustedes. ¿Está su alimentación, es su alimentación estable, la alimentación de su planta estable? ¿Están sus instrumentos calibrados y funcionando al nivel óptimo? Is your control system up to date and stable? And are your control loops are in automatic? ¿Su sistema de control realmente está actualizado y es estable? ¿O está usted trabajando en forma manual o en control automático? Are your operators acting on alarms or are they nuisance? ¿Están sus operadores realmente respondiendo a las alarmas o simplemente son una molestia para ellos? And are your asset management systems, are you benefiting from some of those? ¿Y realmente se está beneficiando del manejo óptimo de sus activos? And can you make the same product for less energy and material consumption? ¿Puede hacer el mismo producto con menos energía o con menor consumo de materiales? And in fact, is your processes running as well as your car, and you expect that your car to be running? ¿Está su proceso funcionando igual que su auto? Y nosotros esperamos que realmente su proceso funcione exactamente como su automóvil. So, make the most of the instruments and the instrumentation solutions that are available to you. Bueno, finalmente mis recomendaciones es utilice sus instrumentos y su instrumentación, las mejores soluciones de instrumentación. Push your control systems. Empuje, asegúrese de que los sistemas de controles están actuales. Employ control engineers and encourage young engineers coming through the universities to study this. Use la ingeniería del control y asegúrese de que utiliza ingenieros que vienen directamente de la escuela. Analyze, act, and ensure data becomes knowledge for business actions, always. Analice y utilice el monitoreo de su rendimiento y asegúrese que siempre lo está haciendo de una forma proactiva. I'd just like to acknowledge the team of engineers that have worked with me over the years. Quiero reconocer al grupo y el equipo de ingenieros que ha trabajado conmigo sobre el año tras año. And especially the CIM and Atlas Copco and the Canadian Mining and Metallurgical Foundation for sponsoring the Distinguished Lecturer series. Y especialmente al Instituto Canadiense de Minería, Atlas Copco y otras compañías que han colaborado con nosotros. The books show a couple of further readings for the students and those interested. These are excellent reference books, and you can follow up with those. And the presentation is available online. Aquí le podemos mostrar algunos libros que están disponibles en control avanzado de procesos y queremos decirle que esta presentación va a estar en línea en la página web del Instituto Canadiense de Minería, sucursal Perú. And I finished showing some of our kit and some of our equipment and people back home in Canada. Y para concluir, quiero mostrarle algunas fotos de las personas y los equipos que tenemos trabajando con nosotros en Canadá. I really thank you for your attention, and yes, the presentation's been a bit longer for the translation, but it really is important to us that you got to hear it in your native language.
Quiero agradecer su presencia y su paciencia. Sé que la presentación ha tomado un poquito más de tiempo. Pedimos la autorización adelantada y sí queríamos asegurarnos de que ustedes pudieran escuchar esta presentación en nuestra lengua nativa. And while my son can speak Spanish and studied here in Lima, and also Portuguese, I am not gifted with that same ability. Thank you very much. Y aunque mi hijo habla muy bien el español, yo no puedo decir lo mismo. Muchas gracias. Un detallito para Phil, el Instituto Canadiense de Minería. Me gustaría, por favor, que el vicepresidente Miranda nos acompañara para entregarle a Phil un pequeño obsequio. Sí. Bueno, gracias, Philip. Se ha extendido más que un poquito, un poco montón. Voy a ser corto, no voy a hacer gran comentario porque la hora nos gana, pero si el control es bien importante en todas las empresas y el negocio, en el género que sea, el diseño del proceso es fundamental. Y en eso hay que, le he rescatado lo que ha dicho, de que hay son completamente diferentes el proceso y el control. Si el diseño del proceso está errado, aunque se controle lo que se controle, los resultados no van a ser los deseados. Vamos a pasar al bloque de preguntas, y antes de eso quiero saludar la presencia del doctor Poterrico, rector de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz. Bueno, tengo 3 preguntas ya, las demás preguntas se puede hacer en el auditorio porque ya son casi las 9. La primera vez. De Rolando Carmen, dentro de este sistema de control automatizado, ¿qué importancia tienen los detectores de gases fijos para el control de fugas de gases? Dentro del sistema de control automatizado, within the automatic system control, what is the importance of gas detectors fixed to identify the escapes in gases? Well, that is very important, and obviously another area. Gases like SO2, I would assume, because we do employ acid plants to capture the SO2 and turn it to sulfuric acid. Sí, esto es muy importante, especialmente la fuga de gases, porque usamos a veces sistemas como plantas de ácido que pueden producir escapes de gas sulfúrico. English, please. Oh, I was translating what you said. Oh, yeah, sorry. Yeah. ¿Cómo se puede diferenciar entre problema de control y problema de operación? How can you differentiate between an operation problem and a control problem? Yeah, it's a very good question, and I think the tools to the PI system helps us, and sometimes you have to put the control on manual and make sure you do study the process in various conditions. Very good question, and one that the analysis part really helps. Es una pregunta muy importante, y muchas veces lo que tienes que hacer es que tienes que mover el proceso, la operación, a diferentes niveles para ver cómo eso afecta el control. Así que definitivamente una muy buena pregunta. Often we have disturbances
and it's important to measure those disturbances and use those in the feed-forward control. Muchas veces tenemos perturbaciones y es necesario medir estas perturbaciones mirando hacia adelante en la operación. ¿Los controladores eléctricos solo alertan de variaciones del proceso o también generan medidas correctivas? The electric controllers only tells you that there are variations in the process, or do they also generate corrective measures? Yeah, that's a good question. Again, it's on how you've applied it, so it could be both, right? De nuevo, depende de cómo lo aplica. Podría ser ambas cosas. Which things are they? Está bien. Yeah, I'll have to come back to it. I can't easily answer that one. It's a Okay. good question. La robotización, ¿cómo se vincula con la automatización del proceso? Robotization, how does it relate to process automation? Robots? Robots, yes. Robots are very automated. And I use the example of the washing machine because I think everybody in the audience can understand that. But robots are highly automated. Every step that they do is exactly the same and has been programmed by the programmer. And it's an interesting point because running a plant is not, you can't do it through that total automation. We automate parts of the operation, but we can't automate the complete flotation and grinding process. Los robots son elementos altamente automatizados y son realmente un ejemplo a seguir. La pena es que todavía no estamos al nivel de que podamos realmente automatizar de una manera similar nuestras plantas de procesamiento hoy en día con la tecnología que tenemos. But clearly you can see automobile manufacturing and welding is all highly automated these days. Very few cars made manually. Pero sí podemos ver, por ejemplo, los automóviles que están altamente automatizados en su fabricación, la soldadura, etcétera. Es muy poco ya lo que se hace manualmente. Bueno, muchas gracias, Philip. Questions? Excelente profesional, investigador, cuyo único pecado es no saber español. Agradezco la Thank you very much, Phil. Your only problem is you don't know Spanish. So. Así es, agradecemos la excelente presentación de Philip Thwaites. Les informamos que a partir de la próxima semana también podrán acceder a esta conferencia a través de nuestra página web www.iimp.org.pe. Igualmente, les anunciamos que el próximo jueves minero del 6 de junio tendremos la conferencia Proyecto Corani, una experiencia a compartir, y estará a cargo de los ingenieros Andrés Franco Longi, gerente de Asuntos Corporativos, y Álvaro Díaz Castro, gerente de Asuntos Legales y Propiedades de Bear Creek Mining Company. Esperamos contar con su grata presencia.